Fiscalía. Gracias, señoría. Con fundamento en el artículo 313, hago la solicitud de vinculación a proceso al imputado Darío Nicolás Tinal Manrique. Esto en razón a que, como obra dentro de la carpeta de investigación, el día 11 de octubre del año 2017, alrededor de las 18 horas, el imputado entró a la casa habitación ubicada en calle 63, número 248, entre 42 y 44 de la colonia Centro, en Mérida, Yucatán. Esto con el fin de cometer el hecho delictivo de robo, ya que como obra dentro de la entrevista de la hoy víctima, la maestra Sofía Esmeralda, entró hasta donde se encontraba ella platicando con su amiga Verónica y sacó un cuchillo amenazándolas y diciéndoles que no hagan ningún ruido o hagan algo extraño, por lo cual ejerce así violencia moral sobre ellos, la cual está contemplada en el numeral 336, fracción segunda del Código Penal de Yucatán. Asimismo, una vez amenazándolas, las deja en total indefensa y creándoles un miedo que les impide moverse, por lo cual aprovecha este momento para tomar de la mesa un celular Galaxy J5 propiedad de la maestra Sofía, consumando así el hecho delictivo de robo contemplado en el numeral 330 del Código Penal de Yucatán. Después de haber tomado este celular, el imputado trata de salir, pero nota que en el respaldo de una silla se encontraba la bolsa de la maestra, la cual jala, y como lo declara la señora Verónica, en un acto reflejo la maestra también jala la bolsa, creando así un jaloneo entre la maestra Sofía y el imputado Darío, hecho que provoca que se caiga el contenido de la bolsa, y dentro de la cartera que la maestra declara era de su propiedad, misma que contenía 500 pesos mexicanos, 20 dólares americanos, la credencial de la maestra y sus tarjetas del banco. Esta cartera es tomada por el imputado Darío Nicolás junto con el celular Galaxy J5. Estos dos objetos los toma y sale de la casa para emprender huida. Después de haber cometido este hecho delictivo, la maestra junto con su amiga sale a la calle pidiendo auxilio, para lo cual llega a su oportuna ayuda su vecino Jaime Augusto, el cual, como lo declara, llama inmediatamente a la policía y estos llegan enseguida. Después, una vez ahí los policías, la maestra junto con su amiga les describen haber sufrido el hecho delictivo de robo calificado en casa habitación con el agravante de violencia moral. Asimismo, describen que el sujeto que les entró a robar fue un masculino de aproximadamente 30 años, con tez morena, que vestía una playera tipo polo color verde y un pantalón de mezclilla. A lo que el vecino Jaime añade haber visto a un hombre con las mismas características correr hacia el parque de San Cristóbal, con un objeto sospechoso en la mano. Asimismo, añade haber visto a este hombre en días anteriores en el parque de San Cristóbal, exactamente en el puesto de frutas que se encuentra frente a la iglesia. Una vez con los datos antes descritos, la policía sale a la búsqueda del imputado, y como obra dentro de la puesta a disposición, es localizado en el parque de San Cristóbal. Al ser Darío el notar la presencia de los policías, trata de huir, pero es detenido en el puesto de frutas que se encuentra frente a la iglesia de San Cristóbal. Al ser detenido, se le revisa y se le encuentra un celular Galaxy J5 y la cartera de una mujer que contenía la credencial de la maestra y sus tarjetas del banco, por lo cual también se le encuentra un cuchillo, el cual se presume ocupó para ejercer violencia moral sobre las víctimas. Mismo cuchillo junto con la cartera y el celular quedan en cadena de custodia. Por los hechos anteriores, y añadiendo el comentario de la víctima, la maestra Sofía Esmeralda, que dice tener miedo ya incluso de dejar la puerta de su casa abierta por miedo a que pase algo peor, es que le reitero mi solicitud de vinculación a proceso al imputado Darío Nicolás Tinal Manrique. ¿Es cuánto, su señoría? ¿Algo que manifestar, defensa? Sí, señoría, solicito se dicte auto de no vinculación al proceso para mi defendido, el ciudadano Darío Nicolás Tinal Manrique. Esto en atención a que, si bien es cierto, la Fiscalía nos ha narrado una serie de hechos, acontecimientos constitutivos de delito, en ellos no se ha logrado acreditar que mi defendido, el ciudadano Darío Nicolás, haya realizado o cometido esos hechos, con base en las pruebas de datos ofrecidos. Esto en atención a que, como obra en la entrevista de la ciudadana Zoila María Cuello, aproximadamente entre las 7:15, 7:20 de la tarde, llegaron los policías, como ella refiere, llegaron los polis y le dijeron a mi primo: te estamos buscando por ratero. Le empezaron a hacer una inspección en su persona. Sin embargo,
ahí no se le encontró ninguno de los elementos con los cuales se refieren eran de la víctima, sino que fue entre esas circunstancias que los agentes aprensores Luis Manuel Colli y su compañero empezaron a realizar una búsqueda dentro de su lugar donde labora. El lugar donde labora está ubicado en el Parque de San Cristóbal frente a una iglesia y consiste en un puesto de frutas vendidas en forma picada, en forma de cóctel de fruta. Y fue ahí donde en unos guacales se encontraron las supuestas pertenencias de la víctima consistentes en un aparente celular Samsung Galaxy J5 y una cartera sin dinero y con credenciales de la víctima. En ese mismo instante también tomaron del puesto de frutas el utensilio que se utiliza para cortarlas, consistentes en un cuchillo cebollero de aproximadamente 25 centímetros con mango de madera, y lo introdujeron en la cadena de custodia para de esta manera acreditar la supuesta violencia moral ejercida por el agresor. Sin embargo, si tomamos en cuenta la primera entrevista vertida por la víctima Sofía Esmeralda hacia el agente aprensor Luis Manuel Colli, se infiere que en ningún momento hubo violencia moral, pues nunca lo refiere ni lo menciona. Y más aún, si tomamos en cuenta la declaración de la testigo presencial Verónica Fernández, quien dice: fue algo espantoso lo que sucedió, aunque no nos amenazó con ninguna pistola ni nada, el simple hecho de que entren a tu casa y tomen sus pertenencias es algo terrible. También pido se tome en consideración que el único momento y elemento por el cual está aquí mi hoy defenso es porque portaba ropa con las mismas características que el agresor, y en el cual el testigo de oídas Jaime Augusto Pech refirió que lo había conocido y que sabía que vendía en el Parque de San Cristóbal. Sin embargo, en la misma entrevista de la ciudadana Zoila refiere que en el parque se ubican varios puestos precisamente dedicados a la venta de frutas, y que en ese mismo día varios de sus compañeros venteros llevaban playera verde y pantalón de mezclilla. De la misma manera, pido que se tome en consideración que el reconocimiento de fotografía fue de manera arbitraria en contravención a lo dispuesto en el artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quien establece que se debe demostrar la fotografía del presunto delincuente junto a otras dos más para determinar si él ha o no ha cometido el delito. Como se logra apreciar en la entrevista realizada a la ciudadana Verónica Fernández, el policía, después de hora y media de los hechos, regresó nuevamente al domicilio de la maestra y le enseñó la fotografía de un celular, una única fotografía en la cual ella refiere que conoció al sujeto por la ropa. Sin embargo, la fotografía no se lograba apreciar bien y fue por ello que cree que el sujeto es el que cometió el delito. Por lo anteriormente expuesto es que le reitero mi solicitud de que dicte auto de no vinculación al proceso para mi defendido ciudadano Darío Nicolás Final Manrique. ¿Es cuánto, su señoría? ¿Alguna otra solicitud, Fiscalía? Sí, señoría. Con fundamento en el artículo 333 y 334, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en razón a los hechos antes narrados consistente en la consumación del delito de robo calificado en casa-habitación con el agravante de violencia moral, contemplados en el numeral 330, 335, fracción primera y 336, fracción segunda del Código Penal de Yucatán, es que le hago mi solicitud de imposición de medida cautelar consistente en prisión preventiva contemplada en el numeral 135, fracción 14 del Código Penal, del Código de Procedimientos Penales. Esto también aunado a que en la carpeta de investigación dentro de la unidad de medidas cautelares se le describe al imputado Darío Nicolás Tinal Manrique con un grado de peligrosidad media. Asimismo, su señoría, dentro de la misma carpeta se sabe que no cuenta con un domicilio fijo, ya que como obra dentro de la entrevista de su prima, la señorita Zoila María Cuello Tinal, el imputado en ocasiones se queda a dormir en su casa de su prima, y en otras ocasiones se queda a dormir en el puesto de frutas donde labora, donde además de vender frutas desempeña el puesto de velador. Así, por los dos hechos anteriores, es que se confirma que el imputado no cuenta con un domicilio fijo. Además, su señoría, se sabe que el puesto donde labora no es de su propiedad, sino propiedad del ciudadano Raúl Godínez y la señora María Asunción Pereira, mismos que cuentan con otros puestos en las entidades federativas de Campeche y Quintana Roo.
y se sabe que Darío ya lleva tiempo trabajando con ellos, por lo cual se teme que por este tiempo le pida que lo cambie en otro puesto y así abandone el estado. Además, su señoría, dentro de la unidad de medidas cautelares, también se expone que el imputado anteriormente trabajó en Teapa, Tabasco como caporal, lugar donde nada le impediría volver a trabajar. Además, se corre el riesgo de fuga, debido a que el imputado tiene familia en Tlaxiaco, Oaxaca, lugar donde además tiene un hijo, por lo cual nada le impediría pedir que lo acogen y lo resguarden ahí, y así abandonar el procedimiento. Además, señoría, retomando el riesgo de peligrosidad que tiene el imputado y sabiendo que conoce el domicilio de la víctima, ya que fue el hecho donde se consumó el delito, es que también le pido añadir el comentario de la víctima anteriormente mencionado, que dice que tener miedo de dejar la puerta abierta de su casa por miedo a que pase algo peor. Es por esto que, basándose en lo aplicado en el sistema penal en México, que tiene como finalidad la protección de la víctima y su cuidado y su resguardo, es que se teme que el imputado puede ir a la casa de la señorita, la hoy víctima, la maestra Sofía Esmeralda, para atacarla, coaccionarla o incluso atentar contra ella. Es por lo anterior y como última circunstancia, añado que dentro de la misma carpeta de investigación, dentro de la entrevista del imputado, él dice haber estado con una mujer al momento de que se llevó a cabo la consumación del delito, por lo cual se teme que si no se le impone la prisión preventiva al imputado, pueda ir con la señorita a decirle que declare a su favor y así intervenir en el proceso de la investigación. Es por todo lo anterior que le hago la reiteración de mi solicitud de imposición de prisión preventiva hasta por 2 años al imputado Darío Nicolás Tinal Manrique. ¿Es cuánto, su señoría? Defensa, ¿se va a hacer cargo? Así es, su señoría. Solicito se desestime la medida cautelar propuesta por la Fiscalía, toda vez que resulta lesiva para mi hoy defenso el señor Darío Nicolás Tinal Manrique. Todo esto por los siguientes argumentos. En primer lugar, la Fiscalía menciona que existe un nivel de peligrosidad medio por parte del señor Darío Nicolás, pero en el informe de evaluación de riesgos emitido por la unidad de medidas cautelares se describe al señor Darío Nicolás como una persona tranquila y trabajadora, que no es muy fiestera y que no suele faltar a su trabajo. Además, no cuenta con antecedentes penales, por lo cual no existe un nivel de peligrosidad medio. Además, la Fiscalía menciona que existe un riesgo de extracción por parte del señor Nicolás y que ese podría no comparecer a juicio, ya que no tiene un domicilio fijo en este distrito judicial. Pero el señor Nicolás reside habitualmente en este distrito judicial y por residencia debemos entender que es el domicilio de las personas físicas, el lugar donde residen habitualmente o la fuente principal de sus negocios. Esto en consideración con el artículo 29 del Código Civil Federal. El señor Darío Nicolás se encuentra diariamente laborando en este puesto de frutas ubicado en el Parque de San Cristóbal. Además, en algunas ocasiones duerme ahí y otras más trabaja como velador. Así que se deduce que este es su domicilio habitual. Si bien es cierto, el lugar donde trabaja no es propio de él, lo menos cierto es que esta es su única fuente de ingresos, por lo cual no existe un riesgo de extracción. Atendiendo al principio de proporcionalidad establecido en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa propone las medidas cautelares establecidas en el artículo 155 del mismo código, en su fracción primera, la cual consiste en una presentación periódica de manera semanal ante la unidad de medidas cautelares que se le designe. Además, la establecida en la fracción quinta, la cual consiste en la prohibición de salir de este distrito judicial, siendo esas medidas suficientes y bastantes para garantizar la comparecencia a juicio. Además de que no interfieren con la investigación y garantizan la protección de la víctima, la señora Sofía Esmeralda, y la testigo presencial, la señora Verónica Fernández. Además, el señor Darío Nicolás afirma que él no conocía a la víctima sino hasta el día de hoy. La solicitud de la Fiscalía, bajo el argumento de que por el hecho que se cometió merece prisión preventiva, resulta lesiva en el principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y aunado a esto,
La jurisprudencia constitucional, con número de registro 24/2014, ordena a los jueces impedir, en la mayor medida de lo posible, una equiparación de hecho que implique a un culpable y a un imputado. Es por todo lo anterior que, reitero, se tomen en cuenta las medidas cautelares solicitadas por esta defensa. Es cuanto, su señoría.